El ser humano no puede estar solo, por eso busca estar rodeado de personas, pertenecer a un grupo social o alinearse a una familia, pues sabemos que el ser humano por naturaleza es sociable. Entonces, la soledad no puede ser comprendida por la mente humana. Pero ¿qué pasa cuando un familiar importante se va de nuestra vida? O cuando nos sentimos solos a pesar de estar rodeados de personas. O cuando tenemos miedo al futuro y buscamos una pareja para no terminar solos. ¿Por qué es tan grande el miedo a la soledad? Acompáñanos en esta pequeña trayectoria. El poder de la psicología. Hola, Bienvenidos a un nuevo video. Si quieres ser como Jimmy Neutron, obtener información de la NASA. suscríbete. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchas personas les llega a preocupar con el tiempo: la soledad. Como seres humanos pasamos por diferentes etapas y durante ese recorrido llegamos a conocer muchas personas, proceso que definimos socialización, pero también nos llegamos a enfrentar con el miedo a la soledad. Y es aquí cuando nos damos cuenta que Brenda Ospina tenía toda la razón al decir que la afectividad juega un componente muy importante con hablar de la soledad, porque esto incluye automáticamente miedo, temor, odio, inestabilidad. Al no saber que las cosas son estables, las personas siempre buscamos estabilidad a pesar de que sabemos que algún día los lazos serán rotos, ya sea de forma física o simbólica. Pero ¿por qué nos sentimos solos en un mundo rodeado de personas? ¿Será que la sociedad al excluirnos influye en la soledad? No nos escuchan, no nos ven, nos dejan de lado. ¿O somos nosotros mismos que ponemos esa barrera? Y mientras más permanezcamos en ese papel, más difícil va a ser salir de él. ¿O es que desde pequeños nos han enseñado que para ser felices necesitamos estar rodeados de personas? Y al no poder cumplirlo nos sumergimos en un sentimiento de vacío. Por ello decir que el contexto influye en este sentimiento de soledad no es una tontería, pues esto va a depender de la inestabilidad de la persona que perciba de su entorno. ¿Por qué a unos le da más miedo la soledad que a otros? Eso está escrito en la historia personal de cada uno, de cómo vivió sus etapas de desarrollo, cómo las llevó a cabo. Hay investigaciones que señalan que el principal miedo se desarrolla en la infancia, donde pasaron diversos duelos y al no ser resueltos, estas sensaciones se experimentan en futuras experiencias. Hemos hablado tanto de esta sensación que debemos definirla y ustedes se preguntarán, ¿por qué definir una palabra tan sencilla? Pero cuando nos toca explicarla, no sabemos utilizar las palabras correctas, desconocemos que es individual y se va a dar de diferente manera. Mientras que la soledad es la carencia de compañía, cuando una persona, ya sea por la muerte o ausencia de las relaciones sociales o de la persona significativa para nosotros. Tanto es el miedo a la soledad que nos olvidamos de nosotros mismos y no sabemos que para el crecimiento personal necesitamos estar solos para tener conciencia de uno mismo, para conocer nuestros pensamientos, sensaciones. Pero ¿por qué si es algo positivo se nos dificulta tanto llegar a ello? Muchas personas no saben cómo lidiar con ese espacio de soledad, cuidarse, relajarse, tomarse un tiempo en silencio, observándose desde afuera, tal vez por miedo, tal vez por falta de autoestima. Pero la cuestión aquí es que siempre las personas buscan tener un plan con alguien o hacer alguna actividad para evitar el incómodo espacio de su propio silencio. Es cierto que para mantener o permanecer a una relación de pareja durante muchos años no es sinónimo de que todo vaya bien. Y tratamos de convencernos a nosotros mismos poniendo excusas. Lo hago por mis hijos, es que él me quiere, pero a su manera. ¿Estaré haciendo algo mal yo? A estas alturas de mi vida, separarme sería una tontería. Pero lo que no sabemos o tratamos de ignorar es que mientras más seamos dependientes a un objeto o a una persona, menos libres somos a tomar nuestras propias decisiones. Si tomamos decisiones basándonos en nuestros miedos sin tomar el costo de los mismos, solo vamos a pasar de error en error. Siempre que nuestro cerebro asocie una acción con la posibilidad de sufrir más, es decir, si piensa que al realizar esa conducta sufrirá más de lo que sufres ya, decidirá no hacerlo. Nuestro cerebro busca protegernos de situaciones difíciles. Es decir, si tú estás pensando en dejar a tu pareja que en algún momento amaste, pero ya no te está haciendo bien,
y lo relacionas con dolor, sufrimiento, tristeza, automáticamente vas a retrasar la decisión porque vas a generar pensamientos de si está bien o mal lo que vas a hacer. Cuando presentamos miedo a la soledad, comienzan a crearse pensamientos distorsionados que aparecen con frecuencia. Pensamientos de que nunca encontraré a nadie, me quedaré solo, es mi última oportunidad. Cada vez es más difícil encontrar a la persona indicada. Presentar creencias como todo o nada, la única forma de estar feliz es estar en pareja o que en algún momento encontrarás a tu media naranja. Pensamientos de una elevada autoexigencia. Tengo que hacer que funcione. Es mi culpa si esto falla. Creencias anticipatorias en relación a nosotros mismos y a los demás. No sabré estar solo o no sabré encajar entre mis amistades. Estas creencias son las principales razones para que aparezca el miedo. El peor error del ser humano es creer que la soledad es algo malo. Algunos lo podrán ver como un vacío, mientras que otros una oportunidad para empezar a conocerse mejor. Es importante que empecemos a ver a la soledad como un crecimiento personal, donde puedes conocerte, tener conciencia de ti, de tus pensamientos, lo que sientes. Y es que en la vida vamos a enfrentar cosas buenas y malas. Lo importante es saber cómo llevarlas a cabo o cómo enfrentarlas. Y la frase de este video es: ¡tambores! La soledad es quizás el momento más ruidoso del día. Callan los de afuera, vuelven los de adentro. Si te agradó el video, te pareció interesante, suscríbete, comparte, da like, pero sobre todo, activa la campanita. Recuerda que hay un nuevo video a la semana. Yo soy Lulu. Y yo, Carmen. Y esto es El poder de la psicología. Nos vemos.